Hola a todos, buenas noches, un abrazo, un saludo muy especial. Hemos venido hablando de temas muy singulares, muy especiales que nos ayudan a crecer mucho como individuos, como por supuesto integrantes de una colectividad y por supuesto como seres humanos por encima de cualquier cosa. Entonces, en estos últimos tiempos hemos venido tocando temas que tienen que ver con cada uno de los chakras. En el primer tema hablamos del polo a tierra y la importancia que tenía en relación con el primer chakra. En el segundo hablamos de las intenciones a las acciones. En el tercero hablamos de cero ataduras. En el cuarto hablamos de eres lo que sientes. En el quinto dijimos habla ahora o calla para siempre. En el sexto hablamos de la visión interna. Y ahora vamos a hablar de un tema muy especial que es el poder del espíritu y todo lo que esto implica para nosotros como enseñanza y como algo que nos puede catapultar a cosas que realmente tienen un significado demasiado profundo. Y obviamente esto está en relación con todo lo que compete con el séptimo centro o el chakra corona, que a su vez nos va a llevar a explorar esos senderos que a veces dejamos atrás de la conciencia como tal. Entonces, en el cielo, desde donde nos estén saludando, es un placer que estemos por aquí, que sigamos compartiendo, que le sigamos contando a muchos otros, porque cada vez vamos sumando y sumando, no tanto en seguidores, que yo sé que eso es tal vez lo menos importante, sino en redes de conciencia que nos permitan de verdad reasumir esa misión que algún día nosotros mismos elegimos en el desarrollo de nuestro ser interior. Así que pensemos en esto, que yo creo que vale la pena que nos contactemos de esa forma. Hablar del poder del espíritu es hablar de la sabiduría del silencio. Fíjense cómo cada centro de energía va teniendo un sonido muy especial al que resuena. Entonces, por ejemplo, el primer centro resuena al LAM, el segundo al BAM, el tercero RAM, el cuarto YAM, el quinto HAM, el sexto OM, pero el séptimo es el sonido del silencio. Es decir, que en ese silencio, generalmente donde habita Dios, está la posibilidad de que realmente nos encontremos en lo más profundo de lo que cabe dentro de nuestra misión y dentro de nuestras determinaciones, que nos van a llevar precisamente a que volvamos a dilucidar el ser que somos y volvamos a encontrar con esa sabiduría interior que nos permite definitivamente entender de una vez por todas que somos una perfecta criatura. No crean que me equivoqué, lo estoy diciendo muy a propósito como criatura. Es decir, que en verdad somos parte de la obra perfecta que ese ser superior creó y que nos llevó precisamente a estar donde estamos en este momento y permitirnos que allí empecemos a activar lo que se llama el triángulo magnético de la cabeza. El triángulo magnético de la cabeza está compuesto por 3 centros muy especiales. Hasta aquí vamos en el cuarto centro, aquí empieza el quinto centro, el sexto centro y el séptimo centro. Cuando hacemos un triangulito, estamos generando en todo el punto de equilibrio de ese triángulo lo que se llama el faro interior, que está representado precisamente por la pineal o epífisis, esa glándula mágica, porque realmente es algo fantástico. A mí me sorprende enormemente que en nuestros libros de anatomía de la Facultad de Medicina todavía nos siguen diciendo que es un remanente anatómico, es decir, que no tiene ninguna importancia, y realmente en la epífisis nos estamos jugando la vida literalmente, pero al despertar ese faro casi que estamos abriendo el camino o la vía más expedita para conectarnos con el ser superior, con la fuerza superior, y esa fuerza superior nos está diciendo realmente es el momento de proyectarnos mucho más allá de lo que hasta ahora. Entonces, pudiéramos decir que cuando hablamos del poder del espíritu, estamos teniendo que decir
que aquí se encuentra la posibilidad de contactarnos con Dios, con esa fuerza superior, con ese campo cuántico, con esa matriz divina, como ustedes quieran llamarlo, y de alguna forma lo que estamos haciendo es pasar de las ideas a lo que llamamos las aspiraciones. Las aspiraciones o la ferviente aspiración, como le dicen los orientales, no es otra cosa que el pasar de nuestras ideales a aquello que nos trasciende a nosotros como individuos para poder encontrarnos de verdad en esas aspiraciones que nos llevan a pensar en una octava superior de conciencia donde encontramos realmente que somos mucho más que eso que normalmente vemos para nosotros. Ese pasar de los ideales a las aspiraciones significa trascendernos a nosotros incluso como individuos y proyectarnos en esa actividad de servicio en la que de alguna forma todos estamos contribuyendo a que se realice el plan de amor y de luz, como bien lo reza el mantra de la unificación y el mantra que tiene que ver con todas estas cosas que yo creo que nos están llevando a planos infinitamente superiores. Esa es la gran invocación, que es un mantra que ustedes pueden encontrar en cualquier parte. Buscan la gran invocación y ahí hay cosas fantásticas, ¿sí? Nos damos cuenta entonces de que cuando llegamos a ese triángulo no tenemos por qué conformarnos con lo que realmente hasta aquí veníamos haciendo, y casi que es ese espíritu el que nos dice: hey, un momentico, estás hecho para cosas más grandes, estás hecho para cosas superiores, y por lo tanto es muy importante que pongas mucho de ti para que de verdad puedas pasar con mucho esto que te habías fijado como un límite determinado. De alguna manera, cuando la ciencia estaba buscando el famoso bosón de Higgs, que no es otra cosa que lo que algunos llamaron la partícula de Dios, es reconocernos a nosotros mismos como la partícula de Dios que somos. En verdad, cada uno de nosotros es una obra superior, y esa obra superior entonces está dotada de todas las necesidades dentro de lo que cada uno de nosotros eligió como misión. Entonces alguien podrá decirme, pero si alguien tiene algún tipo de limitación física o mental o lo que sea, es posible que la misión que haya elegido ese ser sea precisamente el superar algo que a lo mejor, como lo decía el padre Gallo recientemente, quedó digamos que en deuda de otra vida anterior, y tiene la oportunidad preciosa de saldar esa deuda y definitivamente avanzar de una manera mucho más serena y más tranquila. Entonces, no conformarnos, porque si somos esa partícula de Dios, tenemos que apostarle siempre a la perfección, a tomar conciencia pura. ¿Y qué es tomar conciencia pura? Pues a ver, primero, aceptar y confiar. Gracias, Beatriz, llegaste a tiempo justamente para decirme eso. Por supuesto, también divertirnos. Ojo, crear conciencia de unidad y saber que no tenemos por qué estar entonces generando críticas, juicios, porque en verdad cuando somos conscientes de que somos esa única unidad, entonces simplemente no necesitamos generar cosas que nos distancien, sino al contrario, alegría, vínculos, redes, seguir tejiendo esa urdimbre de la raza humana que nos permite a nosotros conectarnos con todos y con todo, porque no solamente es con los demás, sino también con el entorno como tal, y eso incluye a los demás reinos de la naturaleza. Cuando empezamos a tomar conciencia de eso, entonces, esto implica casi que renunciar a modelos y paradigmas, es decir, a cosas que nos sembraron en un momento determinado y en las que posiblemente nos dijeron: mira, tú no eres capaz, tú no lo vas a lograr, o simplemente existen estas y estas limitaciones que por supuesto hoy pueden serlo, pero que más adelante se pueden dibujar como una cantidad de posibilidades que nos llevan a catapultarnos, insisto, a cosas infinitamente más grandes. Cosas más grandes que yo haréis vosotros, nos dijeron en un momento determinado, y realmente yo creo que lo que estamos haciendo es entender que podemos nosotros precisamente decir
que a partir de este instante esa conciencia de unidad, esa necesidad de alegrarnos con los triunfos no solo de nosotros sino de los otros, esa necesidad de comprender que la alegría del otro es mi propia alegría y que el gozo del otro posiblemente sea originado a lo mejor en un consejo que diste, en una palmadita a tiempo, en tu presencia, en un momento específico, en esa sensación de compañía, de serenidad, de calma, de entrega profunda, de alegría genuina que habita en tu interior, que por supuesto se manifiesta a través de un patrón frecuencial que contagia y que toca esas frecuencias del otro y los llevan a salir del caos al orden. En esa necesidad de pasar de la negentropía a la negentropía, que es la segunda ley de la termodinámica en la que pasamos, insisto, de ese caos a ese orden. Pero para eso simple y llanamente basta con que a través de esos vínculos nosotros aprendamos a conjugar la palabra amor o el verbo amar en presente. De esa manera vamos a darnos cuenta de que podemos voltear la página de lo que hasta ahora nos estaba mortificando. Y eso nos da mucha dificultad porque frecuentemente nos quedamos entretenidos en las pequeñas discusiones que por supuesto son del ego, que son contrarias al espíritu, y hoy estamos hablando precisamente del poder del espíritu. El poder del espíritu te lleva a que te contactes con tu ser genuino y puedas decirte de verdad desde dentro: puedo perdonarlo, puedo trascenderlo, puedo seguir adelante, y simplemente entiendo que esto lo puso Dios en mi camino porque era necesario y a lo mejor suficiente y a lo mejor benévolo. Es decir, a veces no entendemos que lo que nos está ocurriendo puede ser una oportunidad maravillosa. Hoy conversaba con un chico, es un futbolista profesional, y me encantó. Me encantó eso porque el hombre llegó absolutamente derrotado. Es alguien que ha venido soñando con estar en el campeonato nacional de fútbol y finalmente, bueno, ha tenido que hacer todas las peripecias del mundo para tratar de llegar a la competencia profesional en la Liga de Fútbol colombiano, y por fin se le da esa oportunidad y sin embargo, justo cuando se le da la oportunidad, se lesiona la rodilla. Y él dice: pero por Dios, ¿por qué me ocurre esto a mí? ¿Y por qué esto siempre está poniéndome un obstáculo en el camino? ¿Y por qué para llegar a tal parte me dio tanta dificultad? ¿Y por qué cuando llegué resultó que no estaba inscrito y entonces no me tuvieron en cuenta? Es decir, todas estas cosas. Pero realmente cuando esto pasa, yo le decía: a lo mejor te estás ganando una lotería y no te has dado cuenta. A lo mejor en este momento lo que estás haciendo es ganarte un tiempo más para introyectarte y saber de qué estás hecho, y a lo mejor empezar a crear el mundo de tu fútbol desde tu cerebro y no simplemente desde tus piernas, sino entender que ahí estás diagramando y estás generando esquemas, y vamos a trabajarle a esa pierna de una manera distinta. Y entonces le hice entender una cosa que es muy bonita, y es trabajar con las imágenes en el espejo. Como él tiene la rodilla izquierda mala, entonces yo le dije: vas a empezar a hacer ejercicios, mala no, recién operada, es decir, intervenía quirúrgicamente, y obviamente eso genera una limitación de movimientos y por supuesto el dolor inicial. Se va a recuperar completamente, estoy seguro de que sí, pero entonces, mientras tanto, esa rodilla está un poco inactiva y hay que estarle recordando al cerebro que esa rodilla puede seguir activa aunque no le esté moviendo en ese momento. Entonces lo que le pongo a hacer es a mover su rodilla derecha, pero frente a un espejo, y nunca mirando su rodilla, sino mirando la del espejo. Y como el espejo le devuelve la imagen complementaria, es decir, la de la rodilla izquierda, entonces el cerebro está pensando todo el tiempo que la que está trabajando es esa rodilla izquierda. Esto es una maravilla porque cuando hacemos esto, al cerebro nunca se le olvida lo que tenía que hacer, y entonces se encuentra que en ese momento ya él puede empezar a hacer un trabajo muy interesante de recuperación. Y créanme, la facies de este hombre inmediatamente cambió. Él había llegado compungido, aburrido. Al final de la consulta salió feliz y salió entendiendo que hay otras posibilidades, pero salió entendiendo también que no había que preguntarse por qué, sino para qué me ocurrió. A lo mejor la vida le está dando un espacio para que medite, para que piense,
para que empiece a entender su fútbol más allá del manejo de una técnica con sus piernas y con el balón, y por supuesto que le permita, insisto, encontrar una posibilidad de voltear la página y llegar a entender que la obra continúa y que esa obra apenas está empezando para él. Es un muchacho muy joven que por supuesto en un momento determinado ha pensado en tirar la toalla porque ante ese tipo de cosas la gente se desanima y piensa, no, soy el más de malas del universo, y ese tipo de cosas hacen que empecemos a vibrar en patrones frecuenciales inadecuados que por supuesto van a traer esos mismos patrones. De allí la importancia de que en el desarrollo de la conciencia, en el que pretendemos tener ese encuentro con el espíritu, vayamos vibrando cada vez más alto, vayamos vibrando cada vez más sutilmente para, llamémoslo así, resetear nuestra mente y de esa forma empezar a eliminar cosas que en verdad no tenemos por qué seguir guardando ni almacenando, sino que nos invita a sintonizarnos con el verdadero propósito en nosotros. El propósito que, como la oración lo dice, los maestros conocen y sirven. Así que cuando nos conectamos con ese verdadero propósito, lo que estamos haciendo es comprender que en nosotros está la posibilidad de ir mucho, mucho, mucho más allá. Pensemos en esto, que eso es fundamental. Hay otra cosa, y es, entonces, en esa medida en que vamos desarrollando esa conciencia, en esa medida en que hemos pasado a través de esos 7 chakras, vamos elevando nuestro nivel de conciencia y vamos haciendo lo que se llama la coherencia interior, que nos permite a nosotros pensar, sentir y actuar en la misma dirección y preparar ese puente de comunicación de nuestro triple vehículo inferior, es decir, el cuerpo físico, el cuerpo de las emociones y el cuerpo de las ideas, conectarlo con el espíritu a través del alma. El alma es como el puente entre nosotros y el espíritu, y esa alma está esperando por nosotros porque tenemos que encontrar ante todo la respuesta del hacia dónde voy. ¿Qué es lo que yo pretendo? ¿Qué es lo que yo deseo? En ese trabajo que ahora mismo te tiene patinando, sí, no lo hago, no lo hago, pregúntate si es hacia allá a donde quieres ir, y si es allá, métete con fuerza y con toda la posibilidad, porque realmente yo creo que puedes empezar a entender esto que estamos diciendo. Aquí me están diciendo que se congela la imagen por ratos, no sé si sea más bien tu internet, yo aquí lo veo muy bien todo el tiempo, pero si alguien me puede ayudar con entender eso, me cuentan, ¿sí? Entonces, en ese hacia dónde voy, nosotros tenemos que vibrar con lo que estamos haciendo, es decir, resonar con lo que estamos haciendo. Eso es hacer de nuestro oficio un oficio sacro, sagrado. Perfecto, gracias por el aviso. Entonces, esto internet para que sepan. Pensemos en esto. Si estamos consagrándonos, pensemos que realmente lo estamos haciendo por el placer, no solamente de conectarnos con nosotros y con nuestra misión, sino también, como lo decía Gabriela Mistral, con el placer de servir. Y de esa manera empezamos a resetear y a rescatar también ese norte al que nos queremos dirigir. Es como cuando el GPS nos dice recalculando ruta, ¿sí? A uno le da piedra porque se pasó, pero ¿qué hacemos? Es que muchas veces nos pasamos de revoluciones y a veces eso nos lleva a que tengamos que recalcular esas rutas, y cuando recalculamos la ruta volvemos a encontrar la vía más rápida hacia eso que hemos llamado nosotros nuestro norte o nuestro propósito o nuestra meta principal o el logro que queremos obtener o simplemente aquello a donde queremos llegar y con quien queremos llegar también. De nosotros depende eso, y si nos pusiéramos a examinar con juicio lo que estamos haciendo, tendríamos que aprender a filtrar lo que no corresponde con eso que hemos elegido y a templar ese carácter. Pensemos en esto. Cuando templamos el carácter, la perspectiva de nuestra visión empieza a cambiar. Entonces, ¿qué es eso de templar el carácter? Nosotros tenemos 2 cosas muy importantes: temperamento y carácter.
El temperamento es apenas el 10%, antes se decía que era el 90%, ya se sabe que es apenas el 10%, y es como quien dice, así nacimos los Posadas, así nacimos los Jaramillos, así nacimos los Vélez, así nacimos todos, ¿sí? Pero resulta que, ojo a esto, pensemos en esto, realmente lo que estamos haciendo es que tenemos que trabajar en el carácter, que es el 90%, y el carácter es actitud de ver más allá de las cosas, es decir, trascender lo que aparentemente nuestros órganos de los sentidos nos están mostrando y darnos cuenta que detrás de algo que parece ser una verdad, hay una verdad mucho más profunda que tenemos que explorar, y por supuesto eso implica tomarnos el tiempo, asumir esa actitud del silencio que decíamos al principio, porque ahí en ese silencio está la sabiduría y con mucha frecuencia la respuesta a muchos de nuestros interrogantes. Así que ir a ese mundo de la transapariencia, lo que hay detrás de las apariencias, para poder luego asumir la actitud de escucha. Y esa actitud de escucha nos está diciendo, miren, esto nos está generando una información mucho más sutil que la que hasta ahora estábamos escuchando. A veces en los mensajes hay como criptos, como digamos que cosas, códigos guardados que tenemos que aprender a descifrar y que nos llevan a entender eso de la programación neurolingüística como una herramienta absolutamente maravillosa, porque a su vez nos permite de verdad comunicarnos después de escucharnos, y ahí es donde viene la correcta expresión de las cosas y por supuesto alimentando cada palabra con algo bien sutil, con algo que provenga del corazón, con que cada palabra sea en verdad originada en el corazón, y esto nos va necesariamente a cambiar las perspectivas de vida. Entonces, eso que ahora estamos viviendo como el drama, no sé, la cirugía que te hicieron, la despedida de ese trabajo que tanto querías, aparentemente, o la ruptura emocional con alguien que pensaste que iba a ser el amor de tu vida y sin embargo te diste cuenta de que no era tal por cualquier circunstancia, o ese viaje que te tuviste que hacer aunque no era tu propósito hacerlo, o simplemente la conexión diferente que estás teniendo en este momento con tu entorno y tu familia, que no es la mejor. Eso todo tiene una razón de ser, y cuando empezamos a ampliar las perspectivas de las cosas, empezamos a ver un poco más allá y a templar ese carácter. Es ahí entonces donde se desarrollan la devoción y la consagración. Ojo, cuando se desarrolla la devoción, entonces tendemos a mirar todo lo que estamos haciendo como desde lo más sagrado, desde lo más importante, a lo que le damos realmente el valor significativo, para que de esa manera en verdad podamos avanzar, insisto, con mucha definición, con mucha contundencia hacia eso a lo que nos queremos proyectar. Ahí es cuando en verdad empezamos a entender el poder del espíritu, porque es la conexión con la esencia, es la conexión con lo bueno, lo bello y lo verdadero, como lo decía Ken Wilber, uno de los filósofos vivos modernos más especiales que yo conozca, y realmente empieza a haber una sensación de conciencia de unidad, ¿sí? Esa conciencia de unidad nos está llevando precisamente a que ya no tengamos que buscar la excusa para romper vínculos, sino al contrario, buscar los factores en común que nos unen, que nos llevan a un propósito superior, a un propósito colectivo, a un propósito cuya unidad empieza a ser el mismo faro de la conciencia. Es decir, desde ahí empezamos a rescatarlo, y es por eso cuando ya llegamos a ese grado de desarrollo de nuestra conciencia, por eso tuvimos que hacer ese paso poco a poco del polo a tierra, de las ideas a lo concreto, de las no ataduras, del ser que somos, del hablar o callar para siempre, de la visión interna, hasta llegar a esa conexión que nos pone a vibrar en octavas superiores y que eleva esa frecuencia significativamente, para que desde allí ya empecemos a sintonizarnos con otras cosas que implican un mayor desarrollo del ser. Es decir, que cuando ya estamos vibrando en esos patrones, normalmente y sin hacer mayor esfuerzo, empezamos a conectarnos con la fuente de todo.
es decir, con lo que dio origen a nuestro ser, con eso que es realmente la fuente inagotable de lo que en verdad hizo que nuestra conciencia de los pensamientos empezara a generar tal dimensión en la comprensión de esto que empezamos a traer todo lo que pensamos y que por eso en nosotros nos damos cuenta que habitaba un ser con enormes potencialidades, un ser que tenía que tener conciencia de esa unidad para no agredir a nadie más y un ser que se responsabiliza no solamente de sus actos físicos, sino también de sus emociones y de sus pensamientos. Cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestros pensamientos, cada célula en nuestro interior está entendiendo algo fundamental. En cambio, tuve hoy la polaridad con una chica muy joven, apenas yo creo que 21 o 22 años, universitaria, absolutamente fantástica, y lo primero que me dice cuando le pregunto cómo está, me dice: Alejo, súper bien, siento que ahora sí, este es mi año, pero además con ese énfasis, este es mi año, a mí no me quedó la menor duda de que en verdad es su año y que lo que se proponga lo va a lograr, porque cuando uno está en esa actitud y se lo repite todo el tiempo, cada uno de los trillones de células entienden una orden, ni siquiera es una sugestión, es una orden que dice: este es mi año. Así que todas se disponen a actuar, pero ya no hay necesidad de entretenerse en las necesidades y en las cosas que despierten ocio, sino que sabemos para dónde vamos, hay un camino concreto, hay una dirección muy definida, hay una necesidad absoluta de ir por aquello que elegimos como misión y que representa nuestras más altas aspiraciones. Ahí es cuando se toma conciencia de esos pensamientos y entonces el Espíritu desciende a nosotros. Y cuando decimos el Espíritu desciende a nosotros, significa que logramos entrar en ese grado de sintonía que puede despertar la clarividencia y la clariaudiencia, y de esa forma empezar a ver cosas que se nos revelan y a empezar a escuchar mensajes como si fueran unos susurros de ese maestro interior que nos está contando todos los chismes que han de venir y que tenemos que empezar a entender. Y por eso es ahí donde ese faro de la conciencia entonces nos hace sentirnos en una especie de, llamémoslo así, de estado de gracia y de gratitud, no solamente de gracia, sino de gratitud, y eso nos permite en verdad conectarnos con el alma. El alma está esperando porque nosotros estemos dispuestos y porque nosotros estemos en una actitud de verdad de ser generosamente receptivos a aquello que se nos quiere revelar. Así que aprendamos a oprimir ese switchecito del alma a través de ese correcto pensar, sentir y actuar, es decir, que seamos coherentes con eso para que el alma se despierte y tenga el llamado hacia ese espíritu que desciende a nosotros. No de otra forma podría llegar, porque si llegara de otra forma sin que intervenga el alma, literalmente nos va a fundir desde el punto de vista energético y nos va a llevar a que seguramente experimentemos cosas muy complejas e incluso que se ponga en riesgo nuestra integridad mental. Y por ejemplo hay gente que hace estados psicóticos tremendamente complejos. Por eso mi consejo siempre para quienes hacen el yagé, la ayahuasca, la psilocibina, todas esas cosas, es ser excesivamente prudentes. Yo nunca lo aconsejo porque me parece que es devolvernos un poco, y simplemente pienso que eso puede alterar lo que se llama la red etérica y hacer que en un viajecito de esos perdamos la noción de la verdadera conciencia, cosa que ya habíamos empezado a superar, pero que en algún momento ponemos en riesgo como eso. Y conozco más de uno que se quedó en esa esfera de la psicosis y de la esquizofrenia y de cosas como esas a raíz del consumo de este tipo de sustancias o de ciertas sustancias alucinógenas. Así que lo único que tenemos que conseguir para llegar a ese plano de conciencia es un estado meditativo, un estado en el que en verdad seamos conscientes de la conciencia, valga la redundancia, es decir, que seamos, como lo decía Siddhartha Gautama, el Buda, que seamos testigos del instante de cada instante y nos disfrutemos ese instante de cada instante. Entonces es la conciencia con conocimiento, es ese estado de gracia, ese estado de unidad, de ese pacto de no agresión
que nos permitiría de verdad empezar a conectarnos con los portales del alma. Recordemos que hay 12 portales del alma que tenemos que conquistar una vez hemos conquistado nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo de las emociones y nuestra mente. Y esos 12 portales del alma son responsabilidad, inclusividad, participatividad, soledad, serenidad, calma, desapego a lo no esencial, indiferencia, impersonalidad, sabiduría, intuición y libertad. No me pidan que las repita porque quedan allí grabados en el live y algún día tienen ustedes que empezar a explorar. De hecho, hay unos lives que hicimos, yo creo que hace tal vez unos 2 años, en los que hablamos de los 12 portales del alma, están en el canal de YouTube. Ustedes lo pueden buscar, me buscan en mi canal, Dr. Alejandro Posada Beut, y buscan allí los 12 portales del alma. Cada uno fue tratado en una sesión y en verdad que es algo muy lindo, porque si entendiéramos eso, sabríamos cómo manejar nuestra existencia, nuestro día a día y crecer cada vez más como seres humanos. Así que visiten esas. Hay más de 900 videos grabados en nuestra página de YouTube y realmente yo miro eso y digo, ¿cuándo hicimos tanta cosa, por Dios? Pero tan valiosas esas enseñanzas en su momento y ahora, que yo creo que vale la pena que de pronto le den una ojeadita a esto que les estoy diciendo. Así que entendamos eso. Si somos uno con el cuerpo, somos uno con nuestras emociones y somos uno con nuestros pensamientos y finalmente somos uno con el alma. Si empezamos a conquistar esos 12 portales, ya lo que hacemos al final, cuando nos encontramos con la libertad, como el último de los portales del alma, pero tal vez el más importante de todos, realmente ahí sabemos que cuando conquistamos la verdadera libertad, no solo física, sino emocional y mental, ahí ya tenemos una puerta abierta, es decir, se abre ese gran portal de comunicación con el espíritu y es cuando el espíritu desciende a recordarnos cuál es nuestra misión. Cuando el espíritu desciende, entonces ya no hay limitaciones ni de tipo físico, ni de tipo emocional, ni de tipo mental, y eso es de lo que nos valemos en muchísimas ocasiones, cuando a través de técnicas de sanación logramos incluso a distancia generar efectos demasiado importantes en nuestro cuerpo, en nuestras emociones y en nuestra mente, y logramos sanar muchas cosas que aparentemente no tendrían cómo afrontarse. Pero si entramos en ese nivel de conciencia, salimos del agujero negro de nuestras emociones, eso que había estado allí guardado tan densamente que no podía salir, pero cuando se desarrolla la conciencia, eso desafía incluso las leyes de la gravedad, porque nos permite a nosotros empezar a darnos cuenta de que somos uno con nuestro cuerpo en las 3 esferas y de que si somos conscientes de esa unidad, ya lo que sigue es simplemente gozarnos y disfrutar la vida y disfrutar de cada instante. Por eso cuando le metemos una buena dosis de diversión a nuestro ser, estamos realmente acercándonos con mucho al verdadero desarrollo de la conciencia. A veces nuestros niños tienen más conciencia que nosotros mismos. A veces en un punto donde empezamos a generar fricciones, necesidades de compararnos, necesidades de emitir juicios, dejamos de ser niños. Y cuando dejamos de ser niños, dejamos de gozarnos la vida. Ustedes ven que el niño se goza el momentico específico y está feliz, y este es mi mejor amigo o este es mi mejor juguete, y en 5 minutos ya no lo es, pero a los 10 minutos descubre ese que es su nuevo mejor juguete y su nuevo mejor amigo, y de esa manera ese niño está gozando cada minuto, cada segundo, y a nosotros nos los ponen al frente y con tal entonces de no verlos llorar o de no verlos molestar, entre comillas, les damos el iPad, les damos el celular y por supuesto se pierde un potencial enorme que es encontrar la sabiduría en los niños. ¿Por qué? Porque ellos vienen realmente puros, nobles y están repletos de esa bondad interior que vamos perdiendo nosotros cuando nos volvemos demasiado serios y empezamos a darnos cuenta que el adulto que hay en nosotros reclama compostura, y para ser un pequeño burgués ciertamente hay que estar preparados. Aprender un poquito de inglés y modales de superdotado, como decía Alberto Cortés en su canción. Démonos cuenta de que en verdad la mejor alabanza que se le puede hacer a un hombre
es compararlo con un niño y realmente es volver a la fuente. Ese es el niño. Cuando nosotros decimos volver a la fuente, es volver al origen de lo que somos, y el origen nuestro es ese niño gozón, ese niño que está dispuesto a disfrutar, a avanzar con serenidad, con ganas, con entusiasmo y a vencer los obstáculos para finalmente entender que esos obstáculos eran simplemente unas puestas a prueba. Nos estaban midiendo al aceite para decirnos, a ver, venga pues a ver usted qué está hecho, a ver si es verdad. Venga a ver si toda esa carreta que usted está diciendo es cierta. Venga a ver si esa cosa que está yendo los lunes y los jueves a escuchar el live del doctor Posada lo llevan realmente a descubrir tantas cosas. A mí me da mucha risa porque muchos de mis pacientes llegan a mi consulta y más de una vez me dicen, no doctor, es que todos los días me dicen, no, pues se nota que ha aprendido mucho, vea cómo se le sale la rabia. ¿Y quién dijo que no podíamos expresar emociones y sentimientos? Ahí están, y lo que tenemos que hacer es simplemente fluir con esas emociones, con esos pensamientos, con todo esto que estamos mencionando. Si logramos hacer esto, entonces viene algo muy, muy significativo, y es que allí ya empieza una cosa, y es que se empieza a revelar el verdadero ser que habita en nosotros. Es un ser que requería de aquietarse, es un ser que requería de ¿cómo le llamamos a esto? De disminuir revoluciones por minuto y de no ir tan acelerados, porque es ahí cuando la loca de la casa, la mente, empieza a pasar facturas y a decirnos, no, venga a ver que usted perdió. Y entonces, si empezamos a atender lo que es verdaderamente esencial y a desarrollar esa clariaudiencia y esa clarividencia, nos vamos a dar cuenta de que para ello era necesario entrar en ese estado meditativo, en ese estado de silencio que a su vez nos conectara con lo que teníamos en nuestro plan de vuelo, y que finalmente nos lleva a que abandonemos las bajas emociones para ir más allá de los sentidos. Esto debemos meditarlo mucho, y por eso yo les propongo que terminemos esta meditación de hoy lunes con una meditación muy especial, este encuentro con una meditación en la que vamos a hablar o a llevar a la práctica este momento sagrado que nos están regalando y que en este momento tenemos derecho a disfrutar. Así que yo les pido, pónganse cómodos en este momento. Cuando yo les digo pónganse cómodos, es siéntense, alineen su columna, descrucen sus piernas, suelten lo que tengan que ahí en la mano. Si tienen la billetera, recuerden que eso lo tienen que consignar simplemente en la cuenta del hermano Alejo. Simplemente suelten todo lo que en este momento les represente cargas en lo físico, en lo emocional, en lo mental, y dispónganse a regalarse este instante para ustedes. Empezamos, por supuesto, por recordar que la vida está llena de ritmos y de pausas, y que el gran maestro de las pausas es el pulmón con la respiración. Así que cada vez que nos detenemos a respirar lenta, profunda, rítmica y pausadamente, estamos conectando con nuestra pausa interior. Respiramos lento. Sentimos ese placer inmenso que nos da el ser conscientes de cada movimiento de respiración. Exhalamos. De nuevo, respiramos, inhalamos, exhalamos. Relajamos todo nuestro cuerpo, relajamos cuando tengamos unos minutos más, desde la punta de los pies hasta la coronilla, vamos sintiendo que vamos relajando cada grupo muscular, y que cada vez esa parte de nuestro cuerpo es como si pesara menos y menos y menos. Y entramos en un plano de conciencia en el que esos estados ampliados nos permiten a nosotros dibujar el camino hacia el contacto con el alma y con el espíritu, y somos conscientes de ello, y por eso damos gracias por este momento sagrado, y por eso somos conscientes de que es perfectamente posible de que a través de esta meditación vayamos haciendo el recorrido por lo que somos. Tomamos conciencia ahora de todo lo que hasta ahora hemos logrado
y de todo lo que hasta ahora hemos llevado a cabo, y por eso tomamos conciencia del territorio que hemos venido creando durante todos estos años de nuestra existencia, y sentimos que podemos pisar firme y con confianza ese territorio, porque allí hemos desarrollado nuestras raíces, nos hemos encontrado con nuestra cultura y hemos honrado a quienes nos antecedieron. Posteriormente, hacemos conciencia de la importancia que radica en nuestro interior de concretar todas aquellas labores que iniciamos y que en este momento nos están llamando a decirnos: es el momento de sellar todo esto que hemos construido con ahínco, con fuerza, con decisión, con determinación, con disciplina, con deseo, con voluntad. Y somos conscientes y admiramos lo que hemos hecho hasta ahí, lo que hemos logrado concretar. Y por supuesto allí se empiezan a asomar cosas que aún no y que luego vamos a contactar para que empecemos desde ya a sembrar esas semillas necesarias que nos lleven a fructificar luego en esto que aún no logramos. Nos desprendemos de las ataduras, de todo lo que impliquen eslabones de cadenas que han estado allí presentes, y soltamos todo lo que no nos corresponde y a quienes no nos corresponde. Soltamos esos momentos de impaciencia, de ira, de resentimiento, y empezamos a encontrarnos con los momentos de serenidad y de calma que llegan hasta nuestro cuarto centro, hasta nuestro corazón, cuando experimentamos la sensación del amor genuino, no del amor de palabras, sino del amor genuino, ese que brota de nuestro interior y tiene que brotar desde nuestro interior, porque en esencia somos amor. Y nos concientizamos de que esa palabra envuelve todo nuestro cuerpo y todos nuestros actos y todas nuestras emociones, y nos cubrimos de esa vibración del amor para empezar precisamente a raíz de ello a irradiar ese patrón frecuencial de equilibrio, de armonía, de homeostasis interior, que nos lleva a darnos cuenta de que en ese conjugar el verbo amar en presente está el mundo de las infinitas posibilidades, que no tiene absolutamente ningún tipo de bloqueos, y que al contrario nos permite acunar en nuestro corazón todo eso que son nuestros sueños mayores o nuestras aspiraciones después de haber pasado con la identificación de nuestros ideales. Somos conscientes de eso y por eso lo expresamos vivamente, y por eso nos sentimos regocijados con nosotros mismos, porque es una labor que hemos logrado durante mucho tiempo, y es el momento también, sin entrar en aquel mundillo de las ilusiones del ego, sin entrar al engaño, sino conservando la claridad de la importancia de todo aquello que hemos hecho, e integramos toda esa información. Visualizamos todo esto que hasta ahora hemos realizado, y a través de esa visión interior conectamos con nuestro maestro interior, con ese ser que habita dentro de nosotros y que continuamente nos da mensajes o nos susurra y nos murmura todo lo que deberíamos comprender, para que de esa manera empecemos a sentir como si se abriera esa flor de loto en el séptimo centro, en la coronilla nuestra, y empezáramos a conectar con el alma. Cada uno vaya visualizando cómo se va abriendo poco a poco esa flor de loto, y cómo cada uno empieza como si desde esa flor de loto hubiera una luz que emana, una luz violeta o una luz blanca que emana hacia esa parte superior, y que es la señal inequívoca para que el alma se despierte y voltee sus pétalos, esos 12 pétalos del alma, esos 12 portales del alma hacia nosotros, para que vaciemos en nosotros esos 12 portales del alma. Nos comunicamos entonces con la posibilidad de ser responsables de nuestros actos, de ser inclusivos y participativos, de experimentar la soledad, la serenidad y la calma como momentos de mucho aprendizaje,
que nos permiten serenamente asumir la actitud humilde del aprendiz que escucha con toda la serenidad interior. Y entonces nos conectamos con la divina indiferencia o la indiferencia a lo no esencial, con el desapego y con la impersonalidad que nos permite renunciar al reconocimiento externo porque simplemente estamos cumpliendo con nuestra labor. Y al mismo tiempo empezamos a encontrar eso que llamamos intuición, esa conexión de nuestro cuarto centro, de nuestro corazón, de los órdenes del amor, que con el mundo de la elaboración de las ideas, de los pensamientos más sutiles, para purificar cada pensamiento. Y entonces encontramos que en nosotros radica ya la sabiduría a través de las experiencias que hemos venido acumulando durante tanto tiempo. Y por eso, a través de esa sabiduría, cuando compartimos el conocimiento, nos sentimos verdaderamente libres para aunar toda esa información y proyectarla ahora a través de esa luz violeta, de ese loto de 12 pétalos que se abre en la mitad del loto de los 962 pétalos, en el séptimo centro, en la coronilla. Imaginemos que hay un loto de 972 pétalos y en la mitad de esos 12 pétalos son los pétalos que a su vez se conectan con los pétalos del alma. Es como si los pétalos de nuestra coronilla estuvieran mirando hacia arriba y los pétalos del alma hacia abajo, pretendiendo ese puente de comunicación que llamamos el puente de la sabiduría, o el puente de Salomón, o el templo de Salomón, o el Karara Sarira, o el Anta Karana, y conectamos a través de esto que hemos llamado esas 12 unidades vibracionales con el alma, y disponemos el alma cuando ya hayamos conquistado esos 12 portales para que a su vez se voltee nuevamente en dirección hacia el espíritu y el espíritu descienda a nosotros. Ese espíritu que representa la fuerza ordenante mayor. Y por eso nos decimos, cuando llegamos a ese poder del espíritu, ese espíritu soy yo soy ese espíritu. Y somos conscientes, nos volvemos conscientes de que ese espíritu ahora desciende a nosotros y empezamos a intuir y a escuchar esa voz que nos habla. Ese espíritu que nos dice Alejandro, Cecilia, Julián, Pedro, Margarita, cualquiera que sea nuestro nombre, y nos dice, es tu momento, es tu año, es el instante preciso para que el espíritu descienda a ti y sienta su plenitud. Allí ya no hay separatismos, allí esa sensación es tan grata y ese comportamiento es tan especial que nos permite a nosotros identificar verdaderamente eso que somos. Es volver a ser esa causalidad circular donde antes fuimos chispa divina en el universo y ahora con el desarrollo de nuestra conciencia, el contacto con el alma y con el espíritu, volvemos a ser chispa divina. Y nos damos cuenta de que lo único que hicimos en todo este trayecto fue trascender lo más primario en nosotros para que diéramos paso al desarrollo genuino de la conciencia, eso que es tal vez la principal herramienta que nos diferencia como seres humanos. Disfrutamos de este momento y sentimos que el espíritu penetra en nosotros, ese espíritu que nos dice que ya podemos sanar con nuestras manos, que ya podemos sanar con un abrazo, que ya podemos sanar con un consejo, que ya podemos sanar con una presencia genuina y verdadera. Ese espíritu que nos dice es el momento de renunciar a lo que nos es esencial, es el momento de conectar de nuevo con la misión que te fue encomendada, es el momento en que vuelves a retomar el control de tu propio guión y a escribir con la paleta de colores de tus experiencias y a, por supuesto, dibujar el paisaje que cambie el panorama y que nos permita ver con ilusión, con esperanza, con mucha alegría, pero también con mucha dosis de diversión, aquello que se viene enfrente de nosotros, y entonces ya reconocemos
que no tenemos por qué luchar, simplemente fluir y dejarnos llevar por eso que el Espíritu sabe para nosotros. Ese Espíritu ha consultado previamente con nosotros qué era lo que queríamos elegir para nuestro plan de vida y es lo que ahora estamos develando. Por eso solamente cabe una sensación de plenitud inmensa en nuestro interior, de algo tan potente que ha llegado a nosotros, que es que necesariamente esa alegría empieza a brotar por nosotros y empezamos a contagiar esa alegría y a experimentar esa sonrisa interior porque estamos ya en ese contacto con el Espíritu que a su vez nos lleva al verdadero ser que somos y a la conciencia de la fuente, a la conciencia de Dios. Y ahora Dios está en mí y yo estoy en Dios. Yo soy ese Espíritu soy yo. La luz está en mí y yo estoy en la luz y yo soy la luz. Visualicen esa imagen que ustedes tengan como la imagen del Espíritu, tal como ustedes se la imaginen, y permitan que ese Espíritu se pose en cada uno de ustedes de manera generosa, tranquila y repleta de sabiduría. Y experimenten esa sensación tan grata, tan especial. Y permitan que ese Espíritu recorra toda su existencia. Porque en el Espíritu solamente hay un tiempo, el del presente. Y volver al presente es volver a casa, es volver a los órdenes del amor, es volver al corazón. Respiramos lenta y profundamente. Mientras sentimos ese Espíritu en nosotros. Ese Espíritu al que nada lo perturba. Ese Espíritu que nos lleva a ser lo que en esencia hemos sido, somos y seremos. Y poco a poco vamos tomando conciencia de que ese Espíritu queda en nosotros y de que nosotros somos ese Espíritu. Vamos estirándonos poco a poco. Vamos frotando nuestras manos, vamos abriendo los ojos lentamente y vamos sintiendo la presencia de esa fuerza interior. ¡Qué rico! Es una sensación muy especial que nos recorre ahora y por eso, qué bueno que hayamos permanecido hasta acá. Queda grabada toda esta información ahí en el Instagram, en el canal de YouTube. Recuerden, para quienes no estén recibiendo toda esta información, pueden escribirme por Instagram y me envían su número de WhatsApp y quedan ya inscritos en esas listas de difusión por donde les llega toda esta información. Así que disfrutemos de este resto de noche. Las gracias son para ustedes de verdad. Por eso gocémonos, encontrémonos, sigamos compartiendo esto, porque esto no tiene límites, y realmente invoquen hoy ese Espíritu para esa necesidad tan especial que cada uno de ustedes tiene por alguna circunstancia que estén pasando en este momento, o un ser cercano, o un familiar suyo, o simplemente un amigo o vecino que está necesitando de la presencia de ese Espíritu. Una feliz noche para todos. Chao, chao.